Pues nuestro tema en esta mañana es el nuevo nacimiento, un requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, un requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. Como hemos cantado también en la canción, ¿no? Cuando dice que queremos ser un nuevo hombre. Si queremos ser un nuevo hombre o una nueva mujer, no lo podemos llegar a ser por nosotros mismos, sino que esa es una obra divina, y es lo que veremos hoy. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el convertirse, es un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Ese Nicodemo es el mismo que encontramos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 39, fijaros. Junto con una otra persona importante de Israel, ellos sepultan a Jesús. Nicodemo, junto con la otra persona importante de Israel, después que Jesús muere, sepultan a Jesús, ungen a Jesús y lo sepultan. Lo encuentras en el capítulo 19 de Juan, el versículo 39. Era un hombre rico, culto, religioso, era fariseo, miembro del Sanedrín, una organización importante en aquel entonces. Tenía conocimiento, ya que era un maestro. Jesús le dice: tú eres maestro en Israel y no sabes esas cosas. Entonces tenía conocimiento. Por ser fariseo y maestro, cumplía con muchas leyes de aquel entonces, leyes de la Torá, leyes judías. Tenía poder e influencia. Era lo que se llamaba de un aristócrata, ¿no? ¿Ah? Aristócrata, exacto, el acento. Es decir, tenía una vida moralmente correcta, respetable, buena gente, estatus, poder, riqueza. Es decir, vamos, una persona que aparentemente tenía todo. Pero todas esas cosas no eran suficientes para darle salvación. ¿Por qué sabemos de eso? Porque viene a Jesús por la noche, buscándole a Él. ¿Y por qué le busca a Él? Porque sabe que le falta algo. Le busca a Jesús porque sabe que por más que practique las leyes, por más que sepa un montón de cosas, por más que tenga poder e influencia, que sea fariseo, que sea miembro del Sanedrín, que sea una persona religiosa, que sea una persona buena, moralmente correcta, que tenga aparentemente todo, sabe que le falta algo. Por eso le busca a Jesús. Va por la madrugada o por la noche, según nos informa. Porque claro, era fariseo. Persona importante, de estatus. Y sabemos cómo los fariseos sospechaban de Jesús. Entonces probablemente fue por la noche porque no quería ser visto hablando con Jesús. ¿Qué pensarían los demás si le vieran hablando con un maestro galileo, al cual realiza muchos milagros, señales, etcétera? Es verdad. Pero al que muchos sospechan, sobre todo los fariseos, que eran sus compañeros, ¿no? Sus iguales. Así que aquel hombre tenía mucho a perder y se ve que no quería perder. Por eso fue por la noche buscar a Jesús, huyendo de la mirada juzgadora de la sociedad. Jesús fue directo al grano con Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice a Jesús: mira, Jesús, yo sé
como dice el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que nadie puede hacer las señales que haces si no viene de Dios. Es decir, alabando a Jesús, halagando a Jesús, por así decirlo. Se ve que tenía algún conocimiento de Jesús y de Dios, y reconocía que Jesús venía de Dios, por lo tanto tenía conocimiento, pero eso tampoco le fue suficiente. Porque una cosa es tener información acerca de Jesús, incluso creer en esa información. Otra cosa es entregarse a Jesús. ¿Me explico? Nicodemo tenía información acerca de Jesús, información correcta. Y además, no solo tenía la información correcta, sino que creía en esa información, al menos aparentemente. Porque dice, yo sé, Jesús, que nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Lo que está diciendo Nicodemo es, tú vienes de Dios. Yo lo sé. ¿Está claro? Vamos, para mí está claro. Es lo que dice Nicodemo. Yo sé que eres un maestro que viniste a enseñarnos. Pero todo eso no era suficiente para él, para darle salvación. ¿Y Jesús qué hace? Vale, Nicodemo, yo sé lo que quieres. Y voy contigo directo al grano. Tienes que nacer de nuevo. ¿No es lo que dice el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿qué tiene que hacer para entrar en el reino de Dios? No le pregunta. Pero Jesús sabía que esa era su necesidad. Que eso era lo que él necesitaba. Porque nacer de nuevo es un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Y aquel hombre, Nicodemo, por más que fuera una persona bien vista en la sociedad, una persona moralmente correcta, religiosa, que hacía las cosas como aparentemente tenía que hacer, por más que fuera rico, pues le faltaba algo. Nicodemo sabía que le faltaba algo, por eso buscó a Jesús. Tenía, una vez más, la información correcta respecto a Jesús. Algunas de las informaciones, de la información correcta, ¿no? Pero aún así, eso no fue suficiente para que él fuera salvo. Para que él naciera de nuevo. Y una vez más, de ahí aprendemos que información es una cosa buena, pero no es suficiente. Uno puede saber mucho acerca de Jesús. Incluso tener la información correcta, saber mucho respecto de Jesús y saber bien, es decir, el buen conocimiento. Incluso puede creer que aquello es correcto. Pero si él no se entrega a eso, pues no nace de nuevo. Porque la fe salvífica no es creer en una información correcta, sino es creer al punto de asimilar esa información. Asimilar en el sentido de coger para sí. ¿No sabéis que el diablo y los demonios creen en Jesús? Según nos informa Santiago, incluso creen y temblan. Pero para ellos no hay salvación. Porque la fe salvífica no va de tener una información, saber que ella es correcta y creer que ella es correcta, que ella es verdad. Saber que algo es verdad y creer en aquello como verdad no significa que vas a vivir según aquella verdad y vas a aplicar aquella verdad en tu vida. Así que la verdad del reino de Dios, la verdad de Cristo, es una verdad que tenemos que abrazarla. ¿Sabes?
Amén. Cristo es una persona al cual abrazamos y creemos en Él. No es una persona al cual sabemos, conocemos, qué bien, qué guay, está bien. Lo que dice Jesús es correcto y lo que hizo Jesús es correcto. Yo sé que sí. Pero si solamente lo sabes en el plan del conocimiento teórico, no te sirve como no le servía a Nicodemo. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tu información es correcta, tu información es justa, eres una buena persona, eres un fariseo, me busca por la noche, no pasa nada. Una cosa solamente te falta, tienes que nacer de nuevo. Así que, hermanos, amigos, tú que nos acompañas por internet, el nuevo nacimiento no se logra a través de ritos, ceremonias y prácticas religiosas. Nadie entra al cielo por pertenecer a una familia cristiana y por venir a una iglesia cada domingo y por practicar rituales o por ser bautizado. La vida eterna no se puede obtener teniendo cierta información correcta acerca de Dios, Jesús y las Escrituras. Puedes leerla 2, 3, 4, 5 veces, 10. Pero si no la aplicas en tu vida, es nada más que una información que estás acumulando. En Brasil había un presentador de tele muy famoso, ateo, que había leído la Biblia más de 50 veces al todo, completa. ¿Tú cuántas veces has leído? Pues aquel hombre había leído más de 50 veces. Pero era un ateo. Jesús le caía bien a Nicodemo. Tanto que busca a Jesús. Le caía bien a Nicodemo. Pero el cristianismo no va de Jesús caernos bien, ¿sabes? No. Jesús fue enfático con Nicodemo. Versículo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Jesús añade, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y concluyó, versículo 7, es necesario nacer de nuevo. Ningún individuo puede entrar al cielo sin nacer de nuevo. Eso es un requisito indispensable. Vale, ahora viene la pregunta entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ya que eso es un requisito indispensable, ¿no? Nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de lo alto, de arriba del Espíritu. No es algo que hacemos para Dios, sino algo que Dios hace en y por nosotros. Así que lo primero que vamos a ver aquí es que el nuevo nacimiento es una obra divina. No es una obra humana, es una obra divina. Y en ese sentido destacaremos 3 aspectos. Primero, el nuevo nacimiento es producido por la palabra. Es lo que dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, que es nuestro segundo punto, no puede entrar en el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento es producido por el agua. ¿Qué quiere decir Jesús con el agua? ¿Está refiriéndose al bautismo? Dejadme deciros que no. No se refiere al bautismo en las aguas, porque el bautismo en sí no salva. Dar un chapuzón en el agua
no salva a nadie. Que el pastor te coja y te meta ahí en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no produce una obra miraculosa. Eso no es una magia que produce el nuevo nacimiento. El bautismo es una representación de algo que ya debe haber ocurrido en el corazón de uno, en el interior de uno. Por lo tanto, el bautismo es un testimonio público de algo que ya pasó en el interior de uno. Si ese algo, si ese nuevo nacimiento no pasó en el interior de uno, el corazón no fue transformado, podemos bautizar, pero será nada más que un chapuzón. No tendrá valor. Será una obra ritual. Desgraciadamente, muchos piensan que el bautismo hará algo mágico con sus vidas y les cambiará de alguna forma. No cambiará. Si tú no has cambiado por el poder del Espíritu Santo, un chapuzón en el agua no lo hará. El bautismo no salva, no transforma, no restaura. El bautismo es un testimonio público de algo que ya pasó en el corazón de uno. Amén. Por lo tanto, que nadie piense que cuando yo me bautice, pues las cosas, eso cambiaré. Aquello cambiaré. No cambiará. Seguirás siendo la misma persona. Si no dependes del Espíritu ahora, no dependerás del Espíritu después. El bautismo es el testimonio público de lo que el Espíritu ya está haciendo, ya hizo y está haciendo en tu corazón, en tu vida. Por eso, mis queridos hermanos de iglesia, no bautizamos a niños. Porque no creemos que el bautismo salva. Si creyéramos que el bautismo salvara, pues bautizaría a niños, claro, por supuesto. Si el bautismo salva, pues bautizaría a niños y a cualquier persona que venga sin y ni siquiera preguntaría por qué quería bautizarse. ¿Me explico? Si el hecho de un ministro religioso extender las manos y dar un chapuzón en uno, en una piscina o en un río o en un mar, si ese hecho en sí salvara, vamos, yo saldría bautizando ahí a la gente, a los niños, sin preguntarles a ellos lo que estaban pensando, queriendo, etc. No haría falta estudio ni nada. Pero no es así. Por eso no bautizamos a niños. Bautizamos a gente que haya tomado una decisión firme de seguir a Cristo. Porque esa decisión firme dice que algo ya ha cambiado. Y chequeamos si la persona de hecho está dando los pasos prácticos de lo que significa cambiar la vida. O tener la vida cambiada por el Espíritu Santo. Así que, ¿qué significa agua aquí entonces? Ya que no es el bautismo. El agua significa aquí la palabra. El nuevo nacimiento es producido por la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26, nos enseña que el agua en el Nuevo Testamento es también un símbolo para la palabra, para las Escrituras. Y eso tiene que ver, o eso se interpreta de modo coherente con lo que el restante del Nuevo Testamento entiende de la salvación, del nuevo nacimiento. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? La fe viene por el oír, y el oír
de la palabra de Dios. Amén. La palabra es quien lava. Por eso la idea de agua. La fe viene por el oír de la palabra. La palabra lava, restaura, regenera la palabra de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es producido por la palabra. Queridos hermanos, por eso predicamos la palabra. ¿Por qué venimos aquí cada domingo? A predicar la palabra. Porque creemos que la predicación de la palabra, la predicación de la sana doctrina, de la palabra de Dios, puede producir, juntamente con la acción del Espíritu Santo en el corazón de uno, puede producir salvación, nuevo nacimiento, restauración. La palabra tiene poder. Por eso no predicamos aquí filosofías, por eso no predicamos aquí psicología, por eso predicamos aquí cada domingo la palabra de Dios. Se abre la palabra, se lee la palabra y se intenta con esfuerzo interpretar esa palabra de modo coherente. Porque la interpretación de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es que puede producir salvación, nuevo nacimiento. Amén. Transformación. Si uno se atenta, se abre para la palabra lava el corazón de uno, restaura, cambia, transforma, produce el nuevo nacimiento. Segundo, el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu. Dice el versículo 5, ¿no? El que no naciere del agua y del Espíritu. El Espíritu es más fácil, ahí está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el agente del nuevo nacimiento. Que dice también Pablo, las cartas del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo es quien convence, ¿verdad? El hombre del pecado, del juicio y la justicia. El Espíritu Santo es quien obra la salvación. Él es el agente. El predicador predica la palabra, pero el predicador no obra en el corazón de nadie. El Espíritu Santo coge la palabra, aplica el corazón a la mente, ilumina, y la obra es realizada por ese poder del Espíritu Santo que actúa por medio de la palabra de Dios. Amén. Cuando un predicador está aquí, cuando tú estás en la calle hablando, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en la universidad, en el colegio, hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede coger esa palabra, aplicar a aquel corazón, iluminar su mente y un nuevo nacimiento ser producido. Amén, Señor. Amén. Él es el agente de la transformación. Y para explicar esta acción del Espíritu Santo de Dios en el nuevo nacimiento, Jesús utiliza una metáfora. Jesús dice que el Espíritu Santo es como el viento, ¿verdad? Versículo 8. Empieza Jesús hablando de esa metáfora, relacionando el Espíritu Santo con el viento. ¿Y qué aprendemos aquí de eso? Que el viento, el Espíritu Santo, es invisible, pero perceptible. Notas su presencia. Amén. No la ves, pero la notas. Es como no ves el viento, pero escuchas su sonido. Ves el árbol para acá y para allá y sabes, hay aire, hay viento. Hombre, hasta Hugo sabe. Ya aprendió, ¿sabes? Otro día estábamos en el salón
Él miró hacia la ventana y decía, y hay un árbol enfrente de nuestra casa, ¿no? Y el árbol estaba así, para acá y para allá. Había mucho viento. Él miró y dice, viento. No lo vemos, pero lo sentimos, lo notamos, es perceptible. En ese sentido, puedes escuchar su sonido y percibir sus efectos. Así que si uno dice, o si uno fue transformado, o fue regenerado, o recibió el nuevo nacimiento por el poder y la obra del Espíritu Santo, notaremos la transformación, los cambios en su vida. Porque los efectos del Espíritu Santo son perceptibles en la vida de uno. No es que uno se vuelva perfecto, sino que uno empieza el proceso de santificación, de transformación. Y el pecado va siendo dejado a un lado y una nueva vida, con nuevas prácticas de santidad, van siendo construidas. ¿Me explico? Segundo, sobre el Espíritu Santo. Dice que el viento, el Espíritu, es soberano. Porque el versículo 8 nos informa que el viento sopla ¿dónde? Donde quiere. Donde quiere. Es soberano. No hace falta pedir mi permiso, ni el tuyo, ni el de nadie. Es soberano. En ese sentido, la obra de salvación es una obra exclusiva y soberana de Dios. Nadie puede determinar dónde va a soplar el Espíritu Santo de Dios, y nadie puede detener el Espíritu Santo de Dios cuando Él empieza a soplar. Amén. Es soberano. No lo podemos detener. No lo podemos mandar. No lo podemos decir, Espíritu, sopla allí ahora que te ordeno yo. No. Podemos suplicar su aliento y que sople sobre nosotros. Pero el Espíritu es soberano para soplar. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y sobre quien quiera. Y cuando sople, ahí no hay quien lo detenga. De forma que si el Espíritu Santo sopla aquí, podemos tener muchos críticos, podemos tener mucha gente en contra, podemos tener lo que sea, pero el Espíritu Santo seguirá haciendo su obra. Y no es porque el hermano es bueno, no es porque la iglesia es buena, no es porque el pastor es eso o aquello, sino es porque el Espíritu Santo está soplando. Amén. No obedece a criterios humanos. Así que no le metamos en una cajita como si pudiéramos formatearlo como a nosotros nos gusta. Y decir, aquella persona sí, aquella otra sí, aquel día y aquella forma, vale. No, el Espíritu es soberano. El viento espíritu también, en esta misma línea, es libre. Es libre. Soberano y libre. No está preso a nuestros formatos. Sabéis que tenemos formatos en nuestras cabezas, ¿no? Sabéis de eso, ¿verdad? Esos formatos que tenemos en nuestras cabezas vienen de nuestra cultura, vienen de la forma como hemos sido criados por nuestros padres, vienen de nuestras tradiciones, vienen de nuestras propias experiencias, y tenemos aquí en nuestras cabezas unos formatos de cómo deben ser las cosas correctas.
Incluso tenemos unos formatos religiosos. Pero dejadme deciros una vez más que el Espíritu Santo es libre. No se encajará en todos los formatos que tenemos en nuestras cabezas metido ahí. De manera que en algún momento hará algo que te dará un nudo, que te pondrá así loco y pensarás, ¿eso es o qué es? Sopla donde quiere, sobre quien quiere, cuando quiere. Sopla sobre el hombre, ya sea que esté en un local como ese, ya sea que esté en la calle, ya sea que esté en una tienda, como fue el caso aquí de Mari y Paco, por ejemplo, la primera vez que han tenido un contacto con el Espíritu, que estaban dentro de una tienda, ya sea en el hogar, en el templo, en el hospital, donde sea. Si el Espíritu quiere, lo hará. Por último, hablando del viento, el viento espíritu es misterioso. Misterioso. Es curioso, ¿no? Porque dice Jesús, no sabemos de dónde viene, ni para dónde va. ¿No es lo que dice? Juan capítulo 3, el versículo 8. Ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es misterioso. Su obra transciende no solo nuestro control, sino también nuestro entendimiento. Su obra, la obra del Espíritu Santo, transciende, es decir, está más allá, no solamente de nuestro control, sino de nuestro también entendimiento, nuestra comprensión de las cosas. Pero eso es lógico, porque el Espíritu Santo actúa de manera sobrenatural, de manera que hará cosas que están más allá de nuestra naturaleza humana comprender. Por eso su acción será muchas veces incomprensible para nosotros. Nos importará en ese momento simplemente sujetarnos y permitir que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nuestras vidas y moviéndonos y a otras personas. Eso es el Espíritu Santo. ¿Estamos juntos hasta aquí? Sí. Así que, una vez más, nadie puede determinar dónde, cuándo y cómo soplará el viento del Espíritu. Y nadie puede detener ese viento del Espíritu cuando Él empieza a soplar. Y cuando empieza a soplar, soplará por cuanto tiempo quiera. Y cuando termine de soplar, no hay nada más que hacer. De eso hablamos también cuando ocurre un avivamiento, que está producido igualmente por el soplo del Espíritu. Tercero y último, el nuevo nacimiento, ese es el tema, ¿no? Es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Hemos visto que el nuevo nacimiento es producido por la palabra, es producido por el Espíritu, y es producido también, o se produce, tercero y último, a partir del sacrificio vicario de Cristo. Si no fuera la obra de Cristo en la cruz,
Por eso la fe tiene que estar en esa obra que Cristo realizó en la cruz. Si no fuera por esa obra de Cristo, el nuevo nacimiento no podía suceder o ocurrir. Versículo 14 y 15, los últimos dos versículos que hemos leído, ¿no? Del capítulo 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de cuando Jesús iba a ser crucificado en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, nazca de nuevo. Otro término para nuevo nacimiento, recibir la vida eterna. Convertirse. Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, está hablando de una experiencia que ocurrió en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando había una plaga entre el pueblo de Israel. Y Moisés levantó una serpiente de bronce, y todos los que miraban a aquella serpiente eran sanados de la enfermedad que tenían. Esa experiencia es como un ejemplo de lo que pasa con Cristo. Cuando Cristo se ha levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, Cristo también sería levantado en la cruz. Y todos los que creyeran en Cristo serían salvados. Por eso el nuevo nacimiento se produce a partir del sacrificio de Cristo. Vamos terminando. ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Ya has nacido de nuevo? El nuevo nacimiento es un requisito para la entrada en el reino de los cielos. ¿Ya has recibido ese toque del Espíritu Santo? Tu padre no puede hacerlo, tu madre tampoco, el hermano que está a tu lado tampoco. El pastor no puede hacerlo. Cantar músicas no puede hacerlo. Tener información sobre Jesús no puede hacerlo. El nuevo nacimiento no se produce de esa forma. Es producido por la palabra, por Cristo, por el Espíritu. ¿Ya has sentido ese toque del Espíritu? ¿Y ya has seguido ese toque del Espíritu en tu corazón, en tu vida? ¿Ya has empezado a notar los cambios, la transformación que el Espíritu Santo provoca? Esa transformación que viene de, ahora no sé qué va a pasar con mi vida. Todo se ha puesto de patas arriba. Porque el Espíritu Santo entró en mí y me está transformando, está transformándome y ahora estoy dejando pecados. El Espíritu me está señalando pecados, cosas que yo ni siquiera imaginaba que vivía y que estaba mal. Ahora estoy viendo que está mal, porque leo las Escrituras y veo que está mal. Porque el Espíritu Santo me molesta en mi corazón, de forma que no puedo seguir siendo el mismo. ¿Sientes esas cosas en tu espíritu, en tu corazón? ¿Siente eso dentro de ti? ¿Sientes eso de, vale, el Espíritu quiere eso o aquello? ¿Sientes ese mover del Espíritu en tu alma? Transformándote. Esas son señales del nuevo nacimiento. De forma que, si no llevas esas señales, es posible que te falte nacer de nuevo. Así como a Nicodemo le faltaba nacer de nuevo. Tenía todo. Era una persona religiosa. Jesús le caía bien. Le gustaba. Pero sentía que no estaba completo, que no estaba lleno, que le faltaba nacer de nuevo. Y Jesús va al grano con él. A lo mejor Jesús está yendo al grano contigo ahora mismo. Está diciéndote, pues tienes que nacer de nuevo. Yo no puedo hacerlo por ti.
Yo ni siquiera puedo decirte qué pasará hoy contigo, pero puedo desafiarte a que supliques que ese Espíritu sople sobre ti ahora mismo. Que si Él soplará o no, no te lo puedo asegurar, porque eso no me compete a mí. Pero puedo desafiarte a pedirte al Espíritu: Espíritu Santo de Dios, sopla sobre mí ahora. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre mí ahora mismo. Sopla sobre mi mente, sopla sobre mi corazón. Espíritu Santo de Dios, viene sobre mí. Viene como un fuego ardiendo en mi corazón. Yo puedo animarte y desafiarte a decir en oración, a cerrar tus ojos y decir: Espíritu Santo, ven. Si sientes falta, empieza a orar ahora mismo y pedirle a Él: Espíritu Santo, ven. Esa iglesia no puede hacerlo por ti. Ese pastor no puede hacerlo por ti. Tus padres tampoco. Los hermanos tampoco. Pero el Espíritu Santo puede producir la obra en tu corazón. Así que pídeselo a Él. Espíritu Santo, sopla sobre mí. He escuchado tu palabra. Creo en Jesucristo. Sopla sobre mí. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios.